Gloria al Señor. Mis hermanos, hoy tenemos nuestro último domingo de Epifanía. La Epifanía es la manifestación del Señor. El próximo domingo se da inicio en el calendario litúrgico a la Cuaresma, ¿ya? Que son los 40 días de preparación y de tentación, y que esos 40 días los vivimos nosotros también. También los vivimos en distintas circunstancias. Puede que casi toda nuestra vida sean 40 días, hipotéticamente hablando, ¿no? Vivimos en una prueba, salimos a otra, terminamos una, salimos a otra. Y así lo llevamos de prueba en prueba. Pero las pruebas nos purifican, las pruebas nos santifican, las pruebas nos hacen más parecidos al Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy día vamos a escudriñar la Escritura. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Hoy día también tenemos nuestra cena del Señor, como lo hacemos en esta iglesia y en casi todas las iglesias presbiterianas. La cena del Señor se hace el primer domingo de cada mes, y en un culto solemne se ministra el sacramento del Señor. Bien, hermanos, puestos en pie, vamos a leer este versículo. También lo tengo ahí, si algunos lo quieren leer desde la pantalla. Entre paréntesis, hermanos, entre paréntesis, les quiero hacer una consulta. Este es un paréntesis. ¿A ustedes les gusta que, o les gusta o no les gusta que haga presentaciones con PowerPoint? ¿Sí? ¿Les acomoda? Sí. Bueno, especialmente al hermano Héctor, que el hermano Héctor, ustedes saben que tiene problemas de audición, entonces es por él que lo hago. No, pero a mí también me gusta mucho, me gusta mucho poder ser didáctico. Yo más que un predicador soy un maestro. Entonces, cierre paréntesis. Bien, mis hermanos, leemos la palabra del Señor. Aconteció, lo leemos en voz alta todos juntos, por favor. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban reunidos, Pedro y los que estaban con él rendidos, de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías.
no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que nos propone la meditación de este evento tan glorioso, Señor, en que tú revelaste cómo es tu Hijo, lo revelaste cara a cara, le quitaste el velo, Señor, a los hombres, a los testigos, a Pedro, Juan y Jacobo, y por un instante vieron cara a cara tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos a nosotros como Moisés también, que vio tu gloria, Señor, podamos hoy día contemplarla, y no solamente contemplar tu gloria, sino que tu gloria la podemos vivir, Señor, y podemos vivir para tu gloria. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Tomamos nuestros asientos, hermanos. Bien. Bien, se llama este sermón, lo he titulado La Gloria Revelada. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, representa uno de los momentos más extraordinarios de los evangelios. Más extraordinario. ¿Por qué? Porque este texto nos transporta a una escena donde el velo terrenal y lo celestial se hace momentáneamente transparente. Esto fue lo que sucedió, hermanos, en el Antiguo Testamento, lo que leímos. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Éxodo 34? La experiencia de Moisés cuando subió a recibir las tablas de la ley, como resplandecía su rostro por causa de la presencia de Dios. Él era no era un reflector, sino que era una especie de algo que reflejaba al Señor, pero no salía luz de Moisés, sino que era un reflejo de la luz de Dios. Y eso mismo también nos habla el Nuevo Testamento, ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 12 en adelante, cuando nos dice, ya trayéndolo el apóstol Pablo, trayéndolo al presente y haciendo una exégesis y haciendo una aplicación, él dice que así como Moisés, el velo nos separaba de la presencia de Dios, porque la gente tenía que, Moisés tenía que cubrirse, pero entonces ese es la ubicación geográfica de este monte. Era un monte que quedaba cerca de Galilea, cerca del mar de Galilea, cerca de Nazaret, y era propicio. Gracias a Dios, nosotros aquí en Chile estamos rodeados de montes. Donde vemos montes. A mí me tocó vivir en Uruguay con mi esposa y mis hijos 2 años, y allá no hay montes. No hay. Es plano. No hay montes, no hay montañas.
Está muy lejana la cordillera, o sea, la verdad que la cordillera no se ve nada, porque está para el lado del Atlántico, Uruguay. Entonces está al otro lado de los Andes. Y nosotros, ¿qué es lo que echábamos de menos con mi esposa? Eran las montañas, los montes. Uno está acostumbrado a verlo, pero después cuando uno se va a vivir a un lugar que no está en las montañas, ahí uno las echa de menos. Eso es increíble. No sé si le ha pasado a ustedes, si han ido a un lugar en que no hay montañas. ¿Cierto que se echan de menos las montañas? Para uno que creció con montañas, con montes. Bien. Ahora, hay algo interesante, hermano, que les quiero decir. Es que en Lucas, capítulo 9, versículo 28, comienza diciendo, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras habla el Evangelio? Habla de las palabras que él estaba hablando acerca de su muerte, acerca del discurso de su muerte. En los evangelios de Mateo y Marcos sucede algo interesante. Si uno se va al libro de Mateo, al capítulo Mateo, la transfiguración, ahí encuentra si alguien lo encuentra, porque no anoté el 17, sí, Mateo 17. Ese, Mateo 17, ahí la transfiguración. Y la transfiguración, ¿qué dice? Léalo. Léelo, Giovanni. Epa, ¿cómo dice? ¿Y cómo dice Lucas? 8 días. ¿Cómo? Uno dice 8 y otro dice 6. Y Marcos también. Marcos también, creo que Marcos 12, la transfiguración, también dice 9, perdón. Marcos 9 dice 6 días después. ¿Cómo es? 9 o 6. Perdón, 8 o 6. Bueno, esta discrepancia con los 8 días que menciona Lucas nos habla de un método exclusivo, que es sin contar el primer día y el último día. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, dice el próximo domingo, ¿a partir de cuándo? De mañana. De mañana y del sábado, ¿cuántos días son? 6. ¿Cierto? Ese es el modo de contar exclusivo. Pero el método inclusivo se cuenta el día. Se cuenta, por ejemplo, hoy y el próximo domingo. ¿Cuántos días son? 8. Amén. Entonces, este método es muy interesante porque los judíos contaban los días con el método exclusivo, vale decir que contaban desde mañana hasta el día anterior al día, vale decir 6 días si fuera una semana. Pero Lucas incluía, ¿por qué Lucas? Porque Lucas era de origen pagano, de origen griego, y ellos incluían su día como el próximo día, vale decir 8 días. Entonces, es muy probable que Lucas haya usado el método inclusivo. Eso lo digo de una forma cultural para que aprendamos, porque seguramente muchas veces pensaron eso, ¿no? Se preguntaron, ¿por qué 8 días y por qué 6 días? ¿Se lo preguntaron alguna vez o no? Cuando vieron ese pasaje. Bueno, pero ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben el por qué.
Ahora, este evento ocurre en un momento crucial del ministerio de Jesús, que viene justo después de la confesión de Pedro, que aparece en Lucas 9:20, y sigue el primer anuncio de la pasión en Lucas 9:22, y precede al inicio final hacia Jerusalén. La ubicación en el Evangelio, ya lo dije, y las conexiones teológicas. Bueno, es uno de los 3 momentos aquí donde el Padre habla directamente con Jesús. Nosotros en la transfiguración vemos que Dios habla acerca de Jesús a los discípulos, ¿cierto? Le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esta es la primera vez que el Padre habla. El Padre habló en 2 ocasiones más. Habló en el bautismo de Jesús, que fue en Lucas 3:22, que fue la primera vez. Y en Juan 12:27-28, cuando está hablando el Señor acerca de su muerte a los discípulos. Vamos a Juan 12, versículo 27, y dice, así dice el Señor. Está orando y dice, es una oración, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que ora Jesús. Y dice, entonces vino una voz del cielo. ¿Qué dice la voz del cielo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, es interesante, hermanos, cómo la transfiguración de Cristo es un evento que es organizado por Dios el Padre, que está el Hijo allí y el Espíritu Santo. Es increíble cómo participa la Trinidad. Después tenemos el significado teológico, que nos habla de una revelación cristológica, que confirma la deidad de Cristo, demuestra su gloria y valida su misión mesiánica. También nos habla acerca del testimonio divino, la presencia de Moisés y Elías, que es muy interesante, que ya lo vamos a ver, la voz del Padre y la transformación visible de Cristo. Bueno, el propósito pastoral de este pasaje es fortalecer la fe de los discípulos. Con este pasaje, hermanos, se deja claro que Cristo es Dios. Si usted tenía una duda que Cristo es Dios, en este pasaje queda clarísimo que Jesús es Dios. Ahora también prepara los eventos futuros que van a suceder, su muerte, resurrección. Y también establece la autoridad suprema de Cristo. Bien, mis hermanos, con esta base bíblica fundamental, procederé a examinar más detalladamente este extraordinario evento que nos revela quién es verdaderamente Jesús y cómo nosotros debemos responder a su gloria revelada. Gloria al Señor. Entonces, vamos con el mensaje la gloria revelada. Y el primer tópico será la preparación para la revelación, verso 28. Después, la manifestación de la gloria,
versos 29 al 31, y el tercero, la respuesta a la gloria, versos 32 al 36. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces al primer tópico. La preparación para la revelación. Leemos el verso 28 que dice: aconteció 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió ¿a dónde? A un monte a orar. Ahora, lo primero que hay que observar que este momento no fue accidental, no fue espontáneo. Jesús eligió deliberadamente el tiempo. Y el tiempo es cuando Él ya había revelado que Él iba a morir. Y los discípulos no lo entendían y no entendían nada. Entonces, era el tiempo preciso para revelarse a estos discípulos, al círculo íntimo. Que ya voy a explicar lo que era el círculo íntimo. Segundo, el lugar. El lugar podía haber sido el huerto, podía haber sido el huerto de los olivos, podía haber sido cualquier lugar. Pero no, era un monte. Era un monte. Y los testigos, estos testigos que eran 3, y los 3 testigos, es interesante, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de, hermano Rodrigo, tú que eres jurista, cuántos testigos se necesita para saber para dar un testimonio fiel? Mínimo, no 1, sino mínimo 3, impar. En una iglesia presbiteriana, en una iglesia local, en el consistorio, ¿cuántos ancianos tienen que tener? ¿Puede tener un anciano? No. ¿Puede tener 2 ancianos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo? ¿Quién desempata? ¿Quién desempata ahí? Nadie. Es como en las votaciones. Se habla del 50+1. ¿Me entiende? Entonces, estos testigos tenían que ser 3, no 2. Tenían que ser 3. Bueno, también conocemos la simbología del número 3, ¿cierto? Ahora, ¿por qué aproximadamente fueron 8 días después? Este periodo sugiere una conexión directa con las verdades reveladas anteriormente sobre la identidad y misión de Cristo. La iniciativa, hermanos, viene de Jesús mismo. Nos dice aquí que Él, Jesús, tomó a 3 discípulos. Ese verbo implica una acción intencional y personal. Gloria al Señor. No está hablando de una improvisación. Esto no fue un encuentro casual, fue una cita divina cuidadosamente planeada. Gloria a Dios. Ahora, los elementos necesarios para esta cita, según la Escritura. Primero, el monte como un lugar de encuentro. La elección del monte no es casual. A lo largo de la Escritura, las montañas han sido lugares de encuentro especial con Dios. Por ejemplo, como leíamos en Éxodo 34, Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Elías experimentó la presencia de Dios en el monte Oref, ¿se acuerdan? En 2 de Reyes 19.
Y ahora Jesús lleva a sus discípulos a un monte para una revelación especial. Segundo elemento, los testigos escogidos. Pedro, Juan y Jacobo formaban el círculo íntimo de discípulos. Aquí me llama la atención que el Señor, podíamos haber pensado, no sé, ustedes saben que Pedro tenía un hermano, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? ¿Te acuerdas? Andrés. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Juan? Jacobo. Aquí podíamos haber hablado, entonces se llevó al par de hermanos, pero no. Pedro, Juan y Jacobo era hermano de Juan. Formaban el círculo íntimo de sus discípulos. Y Andrés, ¿por qué no Andrés? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora son los mismos que más tarde están presentes en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a orar? ¿Con quién? ¿Y a quiénes invita? A Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué estos tres? Porque Dios frecuentemente obra a través de testigos específicos que luego compartirán sus testimonios a otros. Y otro elemento importante que se ve en este pasaje, hermanos, y es importante este elemento en nuestras vidas, es la vida de oración. Noten que Jesús subió al monte a orar. La oración no fue un detalle secundario, sino el contexto esencial para la revelación de la gloria de Dios. Mis hermanos, no puede haber una revelación de la gloria de Dios cuando no hay intimidad, cuando no hay un corazón arrepentido. Y eso se hace a través de la oración. Esto nos enseña una verdad fundamental. La gloria de Dios se revela en el contexto de intimidad con Dios. La aplicación práctica de este primer punto. ¿Buscamos estos momentos de preparación espiritual? ¿Buscamos los momentos de apartarnos? ¿Creamos espacios en nuestra vida para encontrarnos con Dios? ¿O solamente venimos apurados el domingo o en la semana? La revelación de la gloria requiere, porque Dios quiere revelar su gloria hacia nosotros, pero requiere una preparación de nuestra parte. Necesitamos apartarnos al monte. Apartarse puede ser un monte físico, como el monte de la Ballena, como el Cerro de la Ballena, que ¿cuántos metros tiene? 100. 100. Yo me creía todo. Eso tiene 100 metros. ¿Usted cree que tiene 100 metros, no? ¿Cuánto? 800. 800. Entonces, ¿qué está ahí? Está diciendo que el mirador. El mirador te crea 100 metros, po. Bueno, pero no, tiene que ser más o menos al... ¿Cuánto? Ahí está, po. Ahí está. Entonces, claro, porque nosotros llegamos con sudado arriba, po. Hermano, tiene razón. Bien, gracias, hermano Luis. Bueno, pero, por ejemplo, yo ya monte ya no puedo subir yo porque yo una vez traté de subir el monte solo ese, pero me fue imposible porque era empinado y me podía caer con... Bueno, la cosa que si no tenemos ese monte físico para subir, y si ya no podemos subir, ¿podemos apartarnos con Dios? Por supuesto. Hay montes espirituales que podemos tener con Dios. Segundo, necesitamos un tiempo específico. Por ejemplo,
los 8 días después. ¿Ya? Y necesitamos también una actitud de oración. Amén. Bien, vamos al segundo punto. La manifestación de la gloria. Manifestación de la gloria. Vamos a leer Lucas 9, verso 29 al 31. Lo leemos todos juntos. Amén. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿Hablaban de qué? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bien, aquí veremos la transformación visible del verso 29. En este momento representa la revelación más clara de la gloria divina de Cristo antes de su resurrección. Gloria al Señor. Aquí Jesús se demostró cómo es. Primero que nada, nos dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su rostro fue transformado. No fue un simple cambio superficial. Su rostro revelaba la gloria inherente de su deidad. Él era Dios y revelaba su gloria. Como Moisés, cuyo rostro brilló después de estar en la presencia de Dios. Pero aquí la gloria no vino desde fuera, sino que venía desde dentro. Gloria a Dios. También nos dice que las vestiduras eran resplandecientes. Y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas describe las vestiduras como blanco y resplandeciente. Marcos añade en el Evangelio que eran tan blancos como ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. O sea, aquí están usando hipérboles para definir y aclarar que había un blanco que no era el blanco de la nieve, sino que era un blanco refulgente, que lo vemos después en Apocalipsis, cuando vemos al Señor ya en gloria, en majestad. Ese resplandor, hermanos, ¿qué simbolizaba? Si alguien me puede decir, ¿qué simbolizaba ese resplandor? La presencia de Dios, ¿ya? ¿Qué más? Su santidad, su pureza, la gloria divina. Gloria al Señor. Bien, el testimonio celestial. He aquí, verso 30 y 31, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, nosotros ya casi lo sabemos, ¿cierto? Pedro, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Qué representa a Moisés y Elías? ¿No sabe? La ley y los profetas. ¿Sí lo sabía? ¿No lo sabía? Yo pensé que sí. Bueno, digamos que sí, que sabía. Ya, pero Moisés y los profetas. Perdón. La ley y los profetas. Moisés la ley y Elías los profetas. Ahora, Molías. Moisés y Elías, júntenlos, Molías. Bueno, entre paréntesis, yo tengo un problema que yo junto palabras. No sé si a alguno les pasa así, que inventan palabras. Por ejemplo, mi hijo, El Salvador, inventó una palabra, musicante. Era músico y cantante, pero le decía musicante. Yo tengo ese problema también, hermano. Molías.
el representante de la ley, Moisés, y Elías, el representante de los profetas. Juntos, ¿qué es lo que simbolizan en el Antiguo Testamento? Testificando sobre Cristo. La aparición de Elías junto a Elías enfatiza la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, reafirma la misión salvadora de Cristo y ofrece un modelo de fe y esperanza para los creyentes hoy. Gloria al Señor. Ahora, la conversación que ellos tuvieron es muy interesante, hermanos. Dice, ¿y quiénes aparecieron rodeados por la gloria? Y hablaban, tuvieron una conversación. ¿Y de qué hablaban? ¿Qué dice ahí? De su partida. El término griego usado para su partida es el término que se usa para Éxodo. Una elección deliberada que nos recuerda que el primer éxodo bajo Moisés fue la liberación de la esclavitud física. El éxodo que Cristo hace es la liberación espiritual. El nuevo éxodo a través de Cristo nos habla de la liberación del pecado, la muerte y resurrección como el cumplimiento supremo del plan de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en consecuencia, la conversación entre Moisés y Elías y Jesús en Lucas 9:31 tiene una relación significativa con el éxodo. El término partida que se menciona puede considerarse un paralelismo con el éxodo, que es el evento en el que Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Gloria al Señor. En este contexto, el éxodo como la obra de Jesús representan los actos de liberación y salvación dentro de toda la Escritura. Gloria a Dios. La aplicación práctica. Hermanos, esta gloria revelada nos muestra, número uno, que Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura. Gloria a Dios. Número dos, la misión de la salvación fue confirmada por el cielo. Gloria a Dios. Esto es importante, hermanos. Nuestra salvación fue confirmada por el cielo antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Tercero, su gloria y su sufrimiento están íntimamente conectados. Esto de la gloria de Dios con el sufrimiento. Gloria al Señor. Y así vamos al tercer punto y final, la respuesta a la gloria. Respuesta a la gloria que tenemos. El primer punto, bueno, versículos 32 al 36, leámoslo, hermanos. Todos juntos lo leemos. 1, 2, 3. Y Pedro y los que con él estaban, rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro, dijo Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí el versículo 32 nos habla de la reacción humana. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Aquí hay algo interesante. Se nos habla del contraste humano y divino. Nosotros en las Escrituras siempre vamos a ver un contraste humano con el divino. Siempre. La debilidad humana aquí está enfatizada en el sueño frente a la gloria divina. Debemos saber que hay obstáculos que se pueden vencer para la gloria de Dios. Por ejemplo, usted ahora está teniendo sueño.
Está teniendo sueño, pero usted lo puede vencer. Se puede parar, se puede mojar la cara, se puede cambiar actitud, puede tomar nota, puede estar concentrado. Gloria al Señor. Tiene que vencer el sueño porque el sueño es un obstáculo que es fácil de vencer, hermanos. La gracia de Dios permitió que ellos estuvieran despiertos. Siempre viene el sueño como obstáculo. Cuando estamos cansados, hermanos, la gracia de Dios nos despierta. Gloria al Señor, así que la gracia de Dios lo despierta ahora, hermanos. Y se nos olvida el cansancio y estamos como nuevos. La experiencia transformadora de ver su gloria, sin duda, transformó el testimonio de Jesús en sus discípulos. Porque lo que hablaban de Jesús era que era un maestro, hacía milagros, pero ya esto transformó el testimonio que ellos tenían acerca de Jesús. Gloria a Dios. Pedro testificó esto en su carta universal, en 2 de Pedro. Búsquelo, por favor. 2 de Pedro 1, 17 y 18. Es interesante lo que aquí aparece. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Léalo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí Pedro, el discípulo, está contando. Él cuenta y él dice: me acuerdo cuando estábamos ahí en el monte con él. Ese fue el testimonio de la experiencia transformadora. Lo que lo transformó fue ver a Jesús como Él era. Gloria al Señor. Aquí también tenemos la propuesta de Pedro. La propuesta de Pedro, que dice en verso 33, Maestro, le dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, llegamos 3 enramadas. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, Pedro, el discípulo, reaccionó como muchos de nosotros lo haríamos, ¿cierto? Reveló el corazón de Pedro esta situación, que Pedro tenía un buen deseo, pero ajeno a la realidad que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él deseaba, uno, preservar el momento. Los momentos de gloria de Dios no se pueden preservar. Número 2, deseaba institucionalizar la experiencia, hacerla para siempre. Y tercero, no comprende completamente el significado del momento. Hermanos, esto es interesante porque ¿acaso no nos ha sucedido las veces que hemos tenido experiencias con Dios esto? Que no ponemos inconscientemente nuestra fe en la experiencia. ¿Acaso no ponemos inconscientemente nuestra fe en la experiencia más que en la palabra de Dios? ¿Cierto? Los que hemos tenido experiencia con Dios, nosotros estamos, el Señor, por ejemplo, vino, me habló una palabra al corazón y me sentí emocionado. Gloria a Dios. Pero después quiero sentirme emocionado muchas veces. Y no funciona así. Pero yo estoy buscando la emoción. ¿Me explico, cierto? Gloria al Señor. Así que no podemos basar nuestra fe en las experiencias, hermanos.
Claro que sí, son bienvenidas, por supuesto. Pero nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos a continuación la confirmación divina. Verso 35 dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso lo que el Padre, cómo confirmó, cómo apoyó el ministerio de su Hijo. Confirma la declaración del Padre, confirma la identidad divina de Jesús. Establece su autoridad suprema. La declaración del Padre en la transfiguración subraya la divinidad de Jesús, la autoridad de su mensaje y la necesidad de que los discípulos y todos los creyentes lo escuchen y lo sigan. Gloria al Señor. Aquí vemos el mandato divino. A él oíd. Este mandato es simple, pero profundo, hermanos. Es una orden que aparentemente es fácil de cumplir. Es universal en su alcance. Todos podemos obedecer este mandamiento. Es oír, es poner atención. Y es personal en su aplicación. Cada uno de nosotros, en forma individual, debe oír a Cristo a través de la palabra de Dios. No se puede escuchar la palabra de Dios en forma colectiva. La escuchamos, sí, aquí toda la iglesia, pero cada uno la procesa individualmente. Gloria al Señor. El verso 36 dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Qué interesante aquí, ya que esta conclusión es muy significativa. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías. Ahora con esto no está diciendo que el Antiguo Testamento no existe más, sino que el cumplimiento profético del Antiguo Testamento está en Jesús. Gloria a Dios. Nos muestra el plan de redención. Debemos mirar a Cristo en el Antiguo Testamento, la promesa, el cumplimiento y la consumación. Solo Cristo permanece. Aleluya. Puede haber muchas voces autorizadas para hablar de Dios. Podemos haber muchos que hablemos de Dios. Podemos haber maestros, doctores. Pero el único que debemos obedecer es a Jesús. Solo la gloria es de Él. Él es suficiente. Gloria a Dios. La afirmación que dice aquí, que Jesús fue hallado solo, subraya su suficiencia y autoridad como el único mediador y revelador de Dios. El único camino para el Padre es Jesús. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la conclusión. Hermanos, aquí hay 3 conclusiones importantes que debemos tomar en cuenta para nosotros hoy. Primero, la gloria requiere preparación. Necesitamos momentos apartados con Dios, necesitamos apartarnos, separarnos. Tal vez ir a la montaña, ir aquí al cajón, pero tomar unos minutos a tiro de piedra uno de otra persona y poder estar a solas con Dios. Es importante, hermanos. Este año que comienza, hermanos, pongámonos el desafío personal y colectivo de apartarnos del ruido y nuestros quehaceres diarios y seamos intencionales en buscar a Dios. Amén. Porque si no, el Señor te va a hacer buscarlo a Él con las pruebas. La oración es esencial para ver su gloria. Seamos intencionales en nuestra vida de oración. Lleguemos temprano, hermanos, al templo y oremos por las necesidades y su gloria será manifiesta en nosotros. Gloria a Dios. Había un hombre
llamado William Carey, no sé si ustedes lo ubican, que era un zapatero de la India, un zapatero inglés, y que este zapatero inglés sintió el llamado de Dios y él se preparó, no fue en el instituto, sino que él se preparó en su zapatería. Ahí leía libros, leía, estudiaba, leía la Biblia. Como no había televisión, no había radio ni nada de eso, él aprendió latín, aprendió griego y aprendió otras lenguas también. Y se fue a la India. Y él es el padre de las misiones transculturales. Y él dijo, note lo que dijo, esperad grandes cosas de Dios. Aleluya. Emprended grandes cosas para Dios. Hermano, este es un año de desafío para nosotros. Siempre. Desafiémonos a levantarnos 15 minutos antes. O acostarnos más tarde, pero no viendo tele, no viendo el celular, sino orando al Señor. Gloria a Dios. Debemos estar dispuestos a subir al monte. Esto quiere decir que debemos morir a nuestras propias metas y manifestar nuestro compromiso evidente con Cristo y con la iglesia local, hermanos. Debemos prepararnos para servir a Dios con excelencia. Por ejemplo, aprovechemos los recursos que tenemos en nuestro alcance. Por ejemplo, nuestro presbiterio tiene un seminario, el seminario reformado Mayflower, baratísimo, muy bueno, son módulos accesibles y es completamente online por Zoom. Es importante, hermanos, que nos preparemos. Gloria al Señor. Segundo, la gloria revelada. La gloria revela la verdad y la identidad, la misión redentora y sobre todo nuestro llamado a escuchar a Cristo y su Evangelio. La gloria es la luz y la luz la encontramos en su palabra, la palabra de Cristo. Al conocer más a Jesús conocemos que nosotros somos pecadores y comenzamos a anhelar que nuestras vidas disminuyan para que Él crezca, como decía Juan el Bautista. Yo quiero menguar, quiero disminuir para que Él crezca. Gloria a Dios. Y tercero, la gloria demanda respuesta. Nuestra adoración debe ser genuina. La adoración verdadera es la respuesta natural de un creyente para la gloria de Dios. La adoración es un temor reverente. El temor que tuvieron los discípulos cuando fueron cubiertos al entrar en la nube es reverencia a los santos y es temor también de ser condenados. Porque eso también nos tiene que reflejar. Cuando nosotros estamos aquí delante de Dios, tenemos que estar atentos. Atentos. Gloria al Señor. La gloria también demanda obediencia práctica. La obediencia práctica, la obediencia es una demostración de la fe genuina. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero ellos callaron. Para oír al Hijo de Dios debemos silenciar y callar. Amén. Ellos se callaron y no dijeron nada hasta mucho rato después. Como Samuel, cuando dijo a Dios en 1 Samuel 3:10, habla porque tu siervo oye. Gloria al Señor. Hermanos, pongámonos de pie. Aquí hay un llamado final. Preparar nuestro corazón para ver su gloria. Gloria al Señor. Y esta preparación es diaria. En la preparación al oír su palabra, nosotros estamos viviendo la preparación. El Señor empieza a auscultarnos, empieza a pasarnos el estetoscopio espiritual, nos empieza a hacer el escáner, nos empieza a hacer el examen. Gloria al Señor. Segundo,
Debemos reconocer la supremacía de Dios en cada área de nuestra vida. Hermanos, cada área. Para el Señor no hay reservas. No se reserve nada para el Señor. Y tercero, responder con obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Al terminar este sermón, que podamos decir como los discípulos en Juan 1:14, hemos visto su gloria. Y que esa visión transforme nuestra vida diaria mientras caminamos con Él. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por revelarnos tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos has revelado la gloria del Hijo. Gracias, Señor, por ayudarnos a vivir en la luz de esta revelación. Como dice el Salmo, en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, porque también nos permites escuchar tu voz. Hoy escuchamos tu voz no a través de sueños, no a través de profetas, sino a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra. Y a través de tu palabra escuchamos la voz, porque dice escucharlo, oírlo a Él. ¿Y cómo lo oímos? A través de la Biblia. Y también el compromiso de seguirte fielmente. Padre amado, oro al Señor por esta iglesia local, para que la gloria de Dios transforme nuestras vidas diariamente mientras caminamos contigo. Mi Señor, te lo rogamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.